tremendo, está fuerte. Gálatas 5:22, vamos a leer nada más ese versículo y vamos a meditar en la palabra del Señor. Gálatas 5:22. ¿Encuentran? Todavía no lo encuentran, todavía lo buscan. Gálatas capítulo 5, verso 22. Dice la Escritura: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y otros más. Pero vamos a quedarnos ahí nada más con la parte que dice: mas el fruto del Espíritu es gozo. Dios, háblanos a través de tu palabra. Queremos sentir gozo, Señor, verdadero gozo. Queremos sentir, Señor Jesús, eso que solo tú nos puedes dar. Gracias, Señor, porque esta mañana vamos a ver a la luz de las Escrituras, Padre, lo que es sentir verdadero gozo, Señor, y cómo el gozo puede ser permanente en nosotros. En el nombre glorioso de Jesús, te bendecimos. Amén. Amén. ¿Tiene gozo? Amén. ¿Sí? ¿Alguna vez usted ha dicho: ay, qué gozoso me siento, qué gozosa me siento? Generalmente confundimos la alegría con gozo. Y nosotros pensamos que tener gozo es tener alegría. Aunque el diccionario dice que el gozo es una alegría, dice, extrema, o sea, algo superior a la alegría. Cuando disfrutamos de algún evento, de alguna comida, qué gozo, ¿verdad? Qué gozoso me hace sentir este plato de comida, qué gozosa esta fiesta está, pero me ha provocado un gran gozo. Y normalmente lo asociamos solo con alegría, pero el gozo no es solo alegría. Sí, el gozo es alegría, pero aumentada, multiplicada. Y el gozo debe permanecer en la persona como tal, como gozo, aunque no estemos alegres. Qué raro, qué raro. ¿Cómo puedo estar gozoso y no estoy alegre? Pues sí, la palabra del Señor nos va a enseñar esta mañana que yo puedo estar gozoso aún en medio de la situación más difícil que pueda estar enfrentando. Mientras otros lloran, mientras otros lamentan, yo puedo tener gozo en mi corazón, gozo en mi vida. Vamos a ver qué dice la Escritura respecto al gozo. Vamos a ir a Isaías 51, versículo 11. Pues vamos a recorrer las Escrituras hoy. 51, 11. Isaías. Usted también, búsquelo por favor. Isaías 51, 11. Y este es un canto que yo le escuchaba a mi esposa. Cuando yo conocí al Señor y mi esposa era la cantante líder de la iglesia, ella cantaba este coro. Y a mí me gustaba mucho la forma como lo cantaba. Me llenaba de gozo. Me hacía sentir bien, me hacía sentir feliz. Y algunas veces llorábamos escuchando esta canción. 51:11, ¿lo tiene? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo, y aquí hace la diferencia, miren, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. ¿Ya lo ha oído? Volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Dice el coro. Tendrán gozo y alegría, y el temor y el gemido huirán. Ya se cantaban antes, ¿verdad? Hoy solo cantamos otro tipo de canciones. Pero el gozo hace huir el dolor y el gemido. El gozo es el que se manifiesta en nosotros cuando usted está enterrando a su familiar que tanto ha amado, y usted puede cantar, usted puede celebrar, porque parte de lo que el gozo se manifiesta, como el gozo se manifiesta en nosotros, aún en medio de la circunstancia difícil, en medio de la adversidad, en medio del dolor, es con canto. Por eso dice, ciertamente volverán los redimidos, volverán a Sión cantando. Y no es que regresaran cuando habían estado en la mejor condición, regresaban cuando habían pasado por la peor etapa de su vida. Pero había gozo en su vida y se manifestaba el gozo cantando. Se manifestaba el gozo cantando. Hay personas que siempre están cantando. Mire, yo admiré mucho a una anciana que vivió en mi casa por muchos años. Estoy hablándole de mi suegra. Mi suegra, le digo que tenía una situación de salud muy difícil, muy dura. Cualquiera que sea nuestra situación de salud, no es nada parecido con lo que esta anciana vivía.
Y llegó el momento en que el anciano no podía levantarse de su silla en que estaba en su cuarto, a la par de su cama, y tenía una andadera que utilizaba como mesa. Mi padre le hizo una tablita bien fina, se la pulió y se la barnizó y le puso para que ella en la andadera la pusiera la tablita y le sirviera como mesa, porque no podía caminar ya. Pero llegó el momento en que su cuerpo se llagaba, porque no podía estar mucho tiempo ni sentada ni acostada, su espalda se llagaba, sus pies se le llagaban, se le reventaban la planta de los pies. Mire, yo no me imagino tener una situación como esa. No sé. Sin embargo, en este cuarto, porque aquí en este pedazo de la casa vivía ella, ahí dormía, ella de repente se oía, alabaré, alabaré, alabaré. Madre mía, ¿verdad? Y nosotros, ¿cuándo se va a callar? 40 minutos, 50 minutos dándole a los coritos, y terminaba la cadena de coritos y la volvía a iniciar. Y Mario creció aprendiendo esos coros de los labios de la abuela. Porque la anciana, en medio del dolor, que yo no sé cómo puede haber sido que haya soportado tanto dolor, cuando yo recuerdo ahora la situación física que ella tenía, era una situación que no podía estar cantando. Sin embargo, ¿qué pienso yo ahora que había en el corazón de esta anciana? Gozo. Y en medio de la circunstancia difícil, no podía moverse, no podía caminar, su cuerpo llagado, estaba pero tremendamente enferma, ella cantaba. El gozo se manifiesta en canto, aun cuando la situación tuya sea la más difícil del mundo. Por eso es que cuando estaban a los hombres en la cárcel, allá en Filipo, estaban ellos encarcelados, ellos estaban cantando. ¿Por qué? Porque había gozo en su corazón. Había gozo. No había alegría, posiblemente no estaban felices de estar ahí, pero había gozo en su corazón. Entonces el gozo es algo que viene a nosotros y que permanece para siempre. Se volverán y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. El gozo no es algo que tú y yo podemos perder. El gozo no es algo que cuando viene a nosotros puede dejar de estar. La alegría sí. Yo estoy alegre ahora porque algo bueno sucedió en mi vida y mañana me pasa algo malo y pierdo la alegría, dejo de reír, dejo de estar feliz, si pudiéramos decirlo, dejo de sentirme alegre, pero hay gozo en el corazón cuando Cristo ha llegado a reinar allí, y ese gozo no te lo va a quitar ni la enfermedad, ni la tribulación, ni ninguna clase de problema, porque dice que perpetuamente habrá gozo sobre aquel que venga a los pies del Señor. O sea, el gozo es eterno. No es algo que depende de si me va bien, me va mal, ni si depende de que me estén regalando algo, no me regalen nada, o se me quitaron todo. El gozo es eterno en mi corazón cuando Dios viene a morar en nosotros. Pero el gozo también es algo inmenso. Dice que estaba un hombre, Felipe, quiere vaya conmigo a Hechos capítulo 8. Estaba un hombre llamado Felipe predicando en una ciudad, Samaria. Y la gente que estaba en Samaria se agolpaba, dice ahí, a escuchar lo que Felipe estaba diciendo. Está en Hechos 8:8. Y dice que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué había gozo en aquella ciudad? Porque a pesar de que la ciudad enfrentaba problemas difíciles y que los cristianos estaban siendo perseguidos y muchos de ellos encarcelados y otros asesinados, ¿por qué había gozo en aquella gente? Porque ellos estaban, dice en el versículo 6, escuchando unánimes. Todas aquellas personas que se reunían a escuchar la predicación de Felipe, la escuchaban unánimes, estaban de acuerdo, estaban felices, estaban contentos de escuchar la palabra, y Dios hacía muchos milagros en aquella ciudad. Los cojos se levantaban, los ciegos veían, los sordos oían, los paralíticos caminaban. Era una cosa pero impresionante. Había gozo. Yo acepté a Cristo en una campaña de las que antes se llamaban de sanidad divina, salvación y sanidad divina. Venían predicadores extranjeros y predicaban y hacían oración por los enfermos, y los enfermos sanaban. Y era impresionante ver cómo los que llegaban en silla de ruedas de repente se ponían a caminar tranquilamente. Aquellos que habían estado doblados de repente se podían enderezar. Milagros maravillosos que aquel que no oía de repente le chasqueaban los dedos y decía, sí, lo oí. Podía oír. Los que nunca habían hablado comenzaban a pronunciar algunas palabras, a balbucear palabras. Milagro. Esto pasaba en Samaria y era una cosa que dice, había gran gozo en aquella ciudad. Había una alegría superior a lo que era normalmente, porque el gozo es así, superior.
a cualquier alegría, es algo más grande. Es algo que está ahí, y muchas veces cuando suceden cosas grandes de Dios, el gozo se mueve en nosotros y se manifiesta con júbilo. Y podemos celebrar. Como cuando nos dan el juguete en Navidad o la computadora en Navidad que estábamos deseando, o la tablet o el aparatito de, ¿cómo se llama eso? PS20, ya de la última generación, PS7. Y estamos felices disfrutándolo. Hay gozo en nuestro corazón, hay mucho gozo, y el gozo redunda en que alrededor de la gente gozosa siempre suceden cosas milagrosas, siempre suceden cosas milagrosas. Usted nunca va a oír de algún lugar donde sucedan cosas milagrosas, donde hay gente que siempre reniega, donde hay gente que siempre se queja, donde hay gente que siempre está enojándose porque nunca termina el culto, y este predicador que le tarda más de 30 minutos en predicar, porque hoy es prohibido predicar más de 30 minutos en una iglesia. La gente se cansa. Por eso la mayoría de predicadores predicamos 25 o 30 minutos, porque al final los clientes están cansados. Pero antes las predicaciones eran de más de una hora. Uno pasaba sentado escuchando a un predicador 1h15. Una vez un predicador predicó 1h50. Y lo que estábamos oyendo ni nos habíamos enterado de la hora que era. Hasta que él mismo dijo, ves, ya es bien tarde, dijo, aquí vamos a terminar el mensaje. Porque la gente estaba gozosa. El gozo provoca que usted y yo estemos atentos a la palabra, estemos contentos por la palabra. Pero cuando no hay gozo y solamente es la alegría de los cantos, ¿verdad? Porque en los cantos sí nos alegramos, saltamos, danzamos a veces aplaudimos, a veces gritamos y estamos ahí, pero cuando termina la alabanza, el ambiente cambia y comienza la predicación, y muchas veces empiezan unos a cabecear, otros a platicar, otros ay, que nunca se acaba esta mañana, y a ver el reloj. Por eso la mayoría de iglesias no tienen los relojes detrás del altar, sino que lo tienen allá encima de la puerta de entrada, porque si quiere ver la hora tiene que sufrir la vergüenza de volver a ver para atrás. Pero la mayoría de relojes, cuando están enfrente, la gente está contándole los minutos al mensaje. Pero el verdadero gozo nos hace estar atentos a la palabra, y ahí es donde suceden grandes milagros. El gozo, dice, es pleno, o sea, nos hace tener una comunión con Dios y con las personas. Si usted no tiene comunión con Dios, no puede tener comunión con las personas. Una persona que vive peleando con su vecino de al lado en la iglesia no es una persona que puede decir que tiene comunión con Dios. Vamos a 1 de Juan 1:4. 1 de Juan 1:4. Le dije que íbamos a recorrer la Biblia, ¿verdad? 1 de Juan 1:4 dice la Escritura: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Pero mire cómo se va a cumplir el gozo. ¿Y qué es lo que le está escribiendo? Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando hay comunión con el Padre y con Jesucristo, usted puede tener comunión con las personas que están cerca de usted. El gozo es pleno y da como resultado comunión con las personas, y lo mejor, comunión con Dios, dice Cristo. O sea, dijimos, el gozo es eterno, no se acaba. El gozo es muy grande y provoca grandes milagros, pero también el gozo da como resultado comunión con Dios y con los hermanos de la iglesia. Pero el gozo también es abundante, fíjense. 2 de Corintios 8:2. Vamos a 2 de Corintios 8:2. Dice la Escritura, desde el versículo 1 le voy a leer. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Miren, es abundante. En grande prueba de tribulación, dice, la abundancia del gozo que tenía esa gente y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. ¿Qué quiere decir? Que usted puede compartir cuando hay gozo en su corazón. No importa si tiene mucho o si tiene poco. Yo he visto a gente compartir cuando no tiene casi nada. Y hay ejemplos en las Escrituras, ¿verdad? De que la persona tenía lo único y ya era solo para comérselo y después morirse porque no tenía esperanza de conseguir más, y Dios le sobreabundó. Dios le sobreabundó.
cuando tenía que compartir, y Jesús agarra los panes y dice, ¿cuántos hay? Denle de comer. No, pero es que no podemos traer, nosotros vamos a compartirle a esta gente, que es lo que tenemos, un poquito, pero podemos alimentar a multitud. Muchas veces usted puede compartir cuando hay verdadero gozo en su corazón. A veces nosotros queremos compartir cuando tenemos demasiado, y en vez de que se me pierdan, lo voy a compartir. Pero eso no es un compartir de gozo. Ay, este ya se me va a arruinar, pero no, mejor en vez de que se me arruine, le voy a llevar a la hermana esto. Está bien, hay que compartirlo, pero el verdadero compartir sería, este es el único pedazo de queso que tengo, pero yo siento en mi corazón y se lo da a la hermana. Y dice que esta gente en gran tribulación que tenía la iglesia de Macedonia, y en la profunda pobreza que tenían, no eran ricos, no tenían mucho, ellos abundaron, dice, en su generosidad. Una persona generosa es aquella que comparte aunque no tenga. Una persona generosa es la que da aunque no tenga. Yo voy a hablar de una persona que sí conocí muy bien y que yo con el correr de los años he logrado entender que era una persona generosa, y era mi madre. Mi madre no tenía grandes cosas, pero mi madre siempre andaba compartiendo. Sentía ella dolor cuando veía a la persona necesitada, y veía a alguien necesitado, buscaba algo de lo que no tenía, y de lo único que tenía quizás, y se lo daba a esa persona, se lo compartía. Una persona generosa. Normalmente uno comparte, yo de verdad, lo normal y lo común es compartir cuando yo tengo asegurado la comida de mi casa, y después de eso yo comparto. Pero qué lindo es cuando hay gozo en el corazón, dice, usted puede compartir, y el gozo abunda en riqueza de su generosidad. Provoca que usted y yo seamos personas generosas, Cuando hay gozo, usted y yo podemos ser fácilmente generosos, porque hay gozo y no duele compartir, porque sabemos que Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, no va a permitir que usted y yo padezcamos de nada. Pero porque hay gozo. El gozo también es algo que usted y yo nos cuesta mucho expresar. Si yo le dijera hoy, dígame usted cómo define el gozo que hay en su corazón. ¿Cómo define usted el gozo que hay en su corazón? ¿Cómo podría decirme a mí y convencerme de que tiene gozo? ¿Qué cosas pasan en su vida que me digan a mí que usted tiene gozo? ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera decirme, miren, yo tengo gozo por esta y esta razón? Mantiene con vida. ¿Cómo? Mantiene con vida. La mantiene con vida, dice. Hay gozo porque se mantiene con vida. ¿Alguien más quiere opinar aquí? Se siente agradecida con Dios. Pero no me han convencido de que eso es. ¿Ah? Porque le da salud, se siente gozosa. Qué tremendo. Todavía no me han convencido. Todas esas cosas y muchas más. Todas esas cosas y muchas más. Porque muchas veces usted se va a sentir contento, contenta, y no se va a explicar por qué. Si todo lo que está alrededor, si su salud no tiene salud, si está al borde de la muerte, si tiene la escasez más grande del mundo, pero sin embargo se va a sentir contento, contenta, y eso es gozo. Y difícilmente lo vamos a poder expresar. Y la gente nos va a ver así, va a decir, pero ¿cómo puede decir que está feliz, que está gozosa, si está en la situación más precaria? Había una anciana que con mi esposa conocimos, y visitábamos su casa porque íbamos a dar una enseñanza, porque a ella la íbamos a discipular a la anciana. En su casa se atendía un grupo de niños. Ella vivía, la anciana, porque ella murió, aquí en la zona de la línea del tren. Aquí en esa zona hay unas casitas ahí, unas chapitas a las orillas del tren, y ella ahí vivía en una de esas chapitas. Y nosotros llegábamos con mi esposa ahí a compartir con ella, le predicábamos la palabra y orábamos con ella, pero sabes, una persona que no podía moverse, estaba encogida de las piernas, sus piernitas estaban encogidas. Se miraba como si era una niña chiquitita, había que cargarla en brazos para moverla a su cama, para moverla a su silla, para que ella pudiera, porque no podía moverse por sí misma. Y cualquier gente que entraba a su casa miraba los hoyos en las láminas, miraba los hoyos en las paredes de cartón, algunos, y de lámina podrida otros, y miraba el piso de tierra y todo aquello, los peroles que nosotros decimos donde cocinaba, todo sucio, todo
apachurrados, quemados. Y uno miraba y cuando hablaba con esta anciana, uno decía, uy, esta anciana debe tener un sentimiento bien feo, pero cuando hablaba con esa anciana, uno salía con otra mente, con otro pensamiento, porque esa anciana jamás la escuché quejarse de su suceder. Siempre estaba glorificando a Dios, estaba alabando al Señor, estaba cantando, estaba gritando aleluya, estaba celebrando al Señor, pero una mujer como que fuera una mujer sana, como que fuera la mujer que vivía en la mejor casa, como que fuera la mujer que tenía abundancia de todo, no tenía nada. Si a veces no tenía ni qué comer, ni un pedazo de tortilla. Al perro quizás los vecinos le tiraban un pedazo de tortilla, pero ella no tenía nada y sin embargo estaba feliz. Había gozo en el corazón de esta anciana. El gozo es algo que no puede describirse, que no puede entenderse. Es algo que cuando viene a nosotros no lo podemos entender y mucho menos lo vamos a poder explicar. La gente no va a poder entender por qué nosotros decimos que tenemos gozo, porque es inexpresable. Mire, dice la Escritura en 1 de Pedro 1:8. Si usted va conmigo ahí. Para que sometida a prueba, dice el versículo 7, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aquella gente estaba sintiendo un gozo que no podían explicar por alguien que no veían, por alguien que no habían conocido, por alguien del cual solo les habían predicado. Porque mucha de esta gente que estaba recibiendo la palabra de Dios a través de los apóstoles nunca habían visto a Jesús, nunca lo vieron. Nunca lo escucharon directamente, recibían la palabra de parte de los apóstoles y se sentían gozosos, no podían explicarse cómo que estaban felices de escuchar de alguien, de creer en alguien que nunca vieron. Es algo inexplicable, es algo inexplicable, no se puede explicar, no se puede definir. Ahora, ¿estamos felices? ¿Usted se siente feliz? ¿O se siente gozoso o gozosa? Yo quiero sentirme gozoso, porque el gozo implica felicidad, pero la felicidad no necesariamente implica gozo. Si yo tengo gozo, estoy feliz, pero no por estar feliz yo tengo gozo, porque la felicidad, así como llega, se va. La alegría, así como llega, se va. Pero nadie garantiza que la alegría que yo pueda tener en este momento me va a durar toda la vida, pero el gozo sí. Y gozo perpetuo, dice la Escritura, habrá sobre sus cabezas. El gozo permanece sobre él. ¿Qué quiere usted tener? ¿Gozo o alegría? Yo quiero tener las dos cosas, sí. Quiero tener las dos cosas, pero si me ponen, bueno, o solo alegría o solo gozo. Bueno, denme el gozo, porque yo sé que dentro del gozo va la alegría. Ahí le hacemos trampa, ¿verdad? Agarramos dos por uno. Gozo, dice el diccionario, gozo es una emoción interna y placentera causada por algo que gusta mucho. Es una alegría intensa. El diccionario define así la palabra gozo. ¿Cómo es su gozo, mi hermano? ¿Le dura un instante? ¿Usted cuando dice me siento gozoso, le dura un instante? ¿O ese gozo, ese sentimiento interno de que le provoca alegría permanece siempre, está en usted? ¿Cuánto tiempo permanecemos gozosos durante el día? Ay, mientras estamos comiendo, mientras estamos bailando, mientras nos están consintiendo, o permanecemos siempre gozosos. Cuando no me regañan, cuando no me prohíben algo, cuando no me dicen que haga esto o aquello, estoy gozoso ahí, sí, pero cuando ya tengo que hacerlo, no. El gozo es permanente. El gozo es algo que no podemos expresar nunca. Es un gozo que va a ser eterno en nosotros. Es un gozo que es inmenso, no es algo pequeño ni pasajero. Es pleno, me provoca una relación íntima con el Señor y con la persona, y sobre todo provoca en mí que yo sea generoso. Aunque no tenga nada. La generosidad no depende de lo que tengamos, la generosidad depende del gozo que hay en nuestro corazón. Padre, yo quiero bendecir a esta gente que ha escuchado esta palabra esta mañana.
Dios, todos necesitamos gozo. Queremos tener gozo. Tú has provocado gozo en nuestro corazón. Cuando viniste a mi vida, Señor, y cuando viniste a la vida de mis hermanos, no podíamos entender cómo era eso. No podíamos entender cómo es que con solo creer, aceptar esa palabra que decía que tú habías muerto en la cruz por mis pecados, eso sería una realidad. Y que todo lo que yo había hecho había sido perdonado en ese momento. Era muy difícil de creer. Sin embargo, Señor, cuando lo creímos, una alegría tan impresionante en nosotros que se transformó en gozo, Señor. Y esa gratitud que hay en nosotros, ese sentimiento que hay en nosotros permanece cada día, Señor, porque cada día recordamos el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por el gozo que fomentas en nuestro corazón, Señor, por ese gozo que cada día se vuelve más grande, Señor. Y a través de ese gozo yo puedo ver milagros en mi casa, milagros en mi vida, milagros en mi comunidad, milagros en mi país, Señor. Gracias, Señor, por ese gozo precioso que tú has puesto en nuestro corazón, Señor, y que nos ayuda y estará perpetuamente haciéndonos cantar, Señor, y celebrar cada día de nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te bendecimos y clamamos por ese gozo permanente para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Amén. Gloria a Jesús.